Hola, buenos días para todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a estar acá presentando un poco lo que es SharePoint, un lugar de colaboración. Mi nombre es Gerardo González, pertenezco al equipo de Practia Uruguay, desde hace ya casi 9 años. Y hoy me está acompañando Rubén, que también se encuentra conmigo trabajando en Uruguay desde hace casi 9 años. Rubén, si quieres presentarte. Buenos días a todos. Bien, perfecto. Bueno, un poco la idea es ir repasando la herramienta. Si se llega a escuchar mal o algo, les pido por favor que me comenten en el chat. También les pido por favor que tengan el teléfono, el micrófono muteado, porque hay un pequeño delay que, bueno, es para mejorar la comunicación. ¿Sí? Bueno, primero que nada vamos a repasar un poquito la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar con la presentación, como ya la vimos. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la herramienta de SharePoint, a ver unos conceptos básicos y ver un poquito de historia de la herramienta. Y luego ya vamos a hacer una pequeña demo para que ustedes se visualicen todos los conceptos que vamos a ir hablando en esta charla. Después finalizamos con un espacio de 15 minutos de preguntas si tienen. Así que en la cajita de comentarios pueden dejar alguna pregunta y a medida que vamos viéndola, la vamos respondiendo a la medida de lo posible, si no al final las respondemos todas juntas. Bueno, comenzamos. ¿Qué sería SharePoint? Bueno, SharePoint básicamente es una plataforma de Microsoft que nos permite a nosotros tener un lugar seguro donde poder almacenar, organizar y compartir sobre todas las cosas cualquier tipo de información dentro de nuestra organización. Y también nos permite compartir la información con las personas que nosotros deseemos, así como documentos o cualquier tipo de links o cualquier cosa que nosotros subamos a nuestra plataforma, la podemos compartir directamente de la herramienta para que pueda ser visualizada y utilizada por otras personas de la organización. También nos permite generar y armar a nosotros procesos dentro de la organización mediante los flujos de trabajos que nos otorga la herramienta. Podemos crear a demanda nuestros propios flujos, como puede ser un flujo de aprobación de documentos o diferentes tipos de iniciativas que nos permite a nosotros poder tener un proceso mejor armado y mucho más estructurado dentro de lo que es la organización, ¿sí? También tiene un montón de características, como por ejemplo el motor de búsqueda, que es una de las características fundamentales que tiene la herramienta, que permiten el repositorio de todos los documentos y de toda la información que se sube y que se le agrega información como metadatos, etcétera. Le permite poder realizar una búsqueda sobre toda la plataforma de manera muy ágil y muy dinámica, lo cual es una ventaja súper importante. También busca, por ejemplo, dentro de archivos ofimáticos como Word, como Excel, por ejemplo. ¿Sí? En esta versión que vamos a estar presentando ahora, nos vamos a estar apoyando básicamente en la versión online de la herramienta, que es la última versión que salió en este momento, en el 2019. Si bien también tiene su versión on-premise, como podemos ver en la siguiente slide. Tenemos un poquito de historia acá y vamos a comentarles. Alrededor del 2007 más o menos comenzó con la herramienta de forma on-premise, trabajar en servidores, en ambientes servidores. Todavía no existía la parte de cloud, que pueden ver ahí abajo un poco cómo se veía las imágenes y las pantallas en ese entonces, la cual fue evolucionando bastante bien, fue creciendo, fueron agregando características a la herramienta en el 2010. Y en el 2013 sí ya empieza como a pegar ese salto de calidad, si bien sigue heredando las prestaciones de todos los años, fueron mejorando lo que es la calidad, la performance y un montón de nuevas características que fueron sumándole. A su vez que en el 2013 también se le agregó esta versión de cloud que ya pueden tener en Office 365, no solo alojado en tu servidor on-premise, sino que también se puede disfrutar en la versión online. En 2016 fueron agregándole y mejorándola ya la versión igual 2013, y ahora mandaron un comunicado que en el 2019 pasa a ser la última versión que se puede adquirir a nivel on-premise. Ya a partir de ahora todo pasaría a ser lo que es online. Todas las nuevas versiones que vengan de SharePoint ya dijeron en Microsoft que van a pasar a ser todas cloud, ¿sí?
Bueno, ahora vayamos un poquito a los conceptos básicos, si nadie tiene ninguna duda de esto. Bueno, conceptos importantes que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación, básicamente se van a basar en colaboración, obviamente, que es lo que venimos a conversar. Y bueno, todo esto también está atado un poco de cómo está estructurado, cómo es la arquitectura de SharePoint, que básicamente tiene bastantes componentes, entre los cuales se destacan estos tres que vemos allí, lo que son los subsitios y los sitios, las bibliotecas y las listas. ¿Qué nos permite esto? Como comentaba al principio, les permite a ustedes tener una plataforma organizada, colaborativa. Por ejemplo, me imagino un sitio institucional en el cual nosotros podemos ir creando diferentes subsitios para nuestras áreas, como por ejemplo puede ser recursos humanos, comercial, el área de desarrollo, el área de testing, y cada uno con su segregación de permisos y con sus accesibilidades pertinentes van a poder acceder a esa información, así como también en lo que es en la parte institucional y pueden ver el contenido que todo el mundo puede ver. Pero particularmente también se pueden organizar dentro de sus subsitios particulares de cada uno, con sus diferentes bibliotecas, sus listas con información, y de esa forma se puede colaborar con todo el equipo. Me imagino, por ejemplo, en el área de recursos humanos, tener un componente que es un calendario, que podemos compartir ahí a toda el área de recursos humanos, las actividades que vamos a tener, las entrevistas que vamos a hacer, las reuniones que tenemos con los chicos del equipo, para que estén todos alineados y todos en una misma plataforma y no estar intercambiando correos electrónicos, que se me pasó tal evento o tal información, sino que tenemos todo centralizado en una misma plataforma o en una misma subsitio de la plataforma, en todo lo que todas las partes de capital humano o de recursos humanos van a poder acceder y van a poder visualizar y van a evitar ese tipo de problemas que puedan tener a futuro. Y ni que hablar, como les comentaba, esto de las bibliotecas, donde se puede subir información bastante sensible o no, porque tiene un grado de seguridad importante. Ahora lo vamos a comentar y a ver un poquito más adelante, que también permite eso, tener la posibilidad de disponer de ese subsitio con sitios exclusivos para esas personas que pertenecen a esa área y poder visualizar y poder acceder a la información simplemente solo ellos, no las otras personas, y así como cada uno de los componentes o como las personas de cada sitio de SharePoint va a poder tener acceso a sus cosas, ¿sí? Bueno, un poquito también lo que son las características que ya venimos comentando, ni que hablar la parte del trabajo en conjunto, que bueno, esto es lo que comentaba, la posibilidad de no tener que estar intercambiando correos electrónicos con documentación, que obviamente que mientras uno le manda un correo a alguien con un archivo, ese archivo después puede viajar a otra persona, nunca sabemos cuál es la última versión del documento, si está todo alojado en esta plataforma y está todo subido en esta plataforma de SharePoint Online, vamos a siempre tener la última versión en vivo y la podemos descargar o trabajar de manera online, para poder trabajar en nuestro escritorio, y después simplemente hay que subirlo con esa versión y se puede tener un versionado de documentos dentro de la plataforma, pero evitamos el poder tener que estar compartiendo con otras personas mediante correo electrónico y perder de vista cuál es la última versión del documento que estamos manejando. También obviamente tiene la posibilidad de esto, de compartir los contenidos, ¿no? Yo puedo subir un documento mío, puedo estar trabajándolo y se lo puedo compartir a alguien de otra área, o se lo puedo compartir a todo el equipo, o lo puedo dirigir a superiores, o que todo el mundo lo pueda ver de una manera muy sencilla con un botón de compartir. Ya se puede, le llega un link a la persona y le puede acceder para poder visualizar y poder manipular en el caso de que sea necesario y poder trabajar sobre él, ¿sí? También lo que son los permisos, como comentaba, tiene un módulo bastante granular de poder articular todo lo que son los permisos, hasta el punto de que una persona pueda restringir el acceso en toda la plataforma a únicamente un documento, por ejemplo, que solo esa persona puede acceder solo a ese documento. Eso está bastante bien, es todo configurable, también la plataforma de SharePoint, la parte del look and feel y todo se puede ir parametrizando, también se pueden ir haciendo desarrollos a medida si es necesario, y nada, y eso también le permite, junto con la administración, poder generar y explotar la plataforma de gran forma.
También, bueno, obviamente es escalable, como ya vemos comentando, arrancamos con una versión on-premise, esto fue mejorando, se fueron agregando características, ahora se está yendo a la nube con todas las prestaciones que esto nos brinda. Y ni que hablar que también tiene lo que es la posibilidad de la interoperabilidad con otros sistemas. Se puede conectar fácilmente con otras herramientas de SharePoint, ni que hablar, de forma casi que nativa. Y también se pueden hacer, como comentaba, desarrollos a medida que le puedan conectar con otros sistemas diferentes a lo que es SharePoint, ¿no? Por ejemplo, puedo integrarlo con, me imagino, SAP, por decir algo. Y de esta forma estamos todos conectados y podemos realizar las diferentes operaciones y trabajos sobre la plataforma y bueno, y mediante esto que les comento de compartir la información, ya podemos empezar a trabajar con un ecosistema todo unido de la plataforma, ¿sí? No sé, Rubén, si tenés algo para comentar de todo esto o agregar. No, en principio no, pero ahora ni bien pasemos a la demo, quizás se vayan a ir reforzando algunos de los conceptos que ya mencionaste, y vamos a poder ir entendiendo un poco más cómo se lleva esto, digamos, a la práctica y al menos ir manejando algunas nociones fundamentales de lo que sería la plataforma. Perfecto, buenísimo. Si querés ya te doy paso a vos para que comencemos a hacer una breve demo de la plataforma para que podamos conocer las características y podamos ir viendo todos estos conceptos que estábamos hablando. Y bueno, de esa forma poder comenzar a entender un poco más. Y obviamente cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en los comentarios y lo vamos respondiendo en el momento, ¿sí? Rubén, cuando quieras te doy acceso ahí. Voy a pasar a compartir. Te pido que me avises cuando ya esté compartiendo. Todavía no. A ver, ahora. Ahora sí. Perfecto. Bueno, para comenzar, digamos, esta pequeña demo, la idea es presentarles lo que sería un sitio de SharePoint actualmente. Como bien decía Gerardo, la idea es focalizarnos principalmente en la plataforma online, ya que es eh, la que se usa más actualmente y tiene más proyección y a la que le vamos a poder sacar muchas más ventajas en cuanto a su integración con lo que son otras aplicaciones de Office 365 sobre todo y del paquete de Microsoft en general. En principio, nosotros cuando partimos de un sitio de SharePoint, que es uno de los conceptos que mencionaba Gerardo como importante, nos vamos a, a imaginar un lugar, digamos, donde nosotros vamos a poder guardar información. En este caso, los sitios de SharePoint van a estar compuestos por muchos elementos, van a tener páginas, van a tener, como bien se mencionaba también, listas y bibliotecas. Las páginas van a ser simplemente digamos, conceptos como cualquier página de un sitio web común y corriente, la cual va a poder tener embebidos algunos elementos dentro de lo que serían todas las opciones del portal. Como un ejemplo, nosotros cuando creamos nuestro primer sitio inicialmente, podemos ver una pantalla como la que estamos observando en este momento. Los componentes a los que yo hago referencia, por ejemplo, es como se ve acá, acá donde dice novedades, donde se mantiene un espacio para compartir información. También tenemos un apartado aquí que dice vínculos, donde nosotros podemos agregar enlaces a otras secciones. Aquí donde dice documentos aparece
una biblioteca de documentos. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que sería este objeto y cómo funciona y qué potenciales usos le podemos dar. En principio, en esta configuración, a su vez, tenemos un apartado de actividades donde nos va a mostrar actividades recientes del usuario. En general, este componente se va a conectar con todo el sitio de Office 365, o sea que si nosotros editamos algún documento en nuestro OneDrive o hacemos alguna otra actividad no necesariamente integrada con SharePoint, vamos a poder ver digamos, el stack de esas actividades aquí abajo. También en el lateral de nuestra página podemos ver algunas opciones también de menú que son configurables, en la cual nos va a permitir navegar por nuestro sitio. Para comenzar, como les decía, o sea, nosotros siempre vamos a arrancar con un sitio, un sitio que va a ser en cierta forma la raíz de nuestro portal. Lo vamos a poder ver como un contenedor de los otros objetos que mencionaba. Si nosotros queremos ver qué son o qué contiene nuestro sitio, vamos a poder venir a este icono que se encuentra aquí arriba. Es el icono de acciones del sitio que se ha retransformado en esta versión. Y aquí nos va a presentar una serie de opciones rápidas para ejecutar, ya sean agregar una página, agregar una aplicación, que ahora vamos a ver qué son las aplicaciones, ver el contenido del sitio y algunas opciones extra que vamos a tratar de ir cubriendo. Por lo pronto, si nos vamos al contenido del sitio, acá nos va a presentar en nuestra plataforma todos los contenidos que hayamos creado. En principio, lo que se ve en esta página en este momento son básicamente opciones que ya vienen por defecto. Nosotros, cada vez que creamos un sitio de SharePoint, vamos a poder seleccionar una especie de template inicialmente, que lo que nos va a permitir es tener un conjunto de características preestablecidas que nos van a ayudar básicamente a seleccionar la mejor opción para los fines que pretendemos. Esto es un poco, por ejemplo, si el sitio que nosotros estamos creando está pensado más bien para guardar documentación, vamos a tener un template de sitio preestablecido orientado a la gestión documental, y basado en eso van a ser los objetos que ya nos van a aparecer creados. A su vez, nosotros vamos a poder ir agregando nuevas bibliotecas o nuevos objetos que complementen lo que ya tiene el template. Lo mismo para otros tipos de template, más orientados quizás a la comunicación, un sitio de noticias o una wiki. Todas esas opciones nos van a permitir, digamos, ajustar el sitio de trabajo a nuestras necesidades. Por lo pronto, en lo que serían la opción de los contenidos del sitio, donde me lista los mismos, vamos a tener dividido en dos pestañas. Primero, el contenido en cuanto a bibliotecas y listas y aplicaciones, y una pestaña con subsitios que puedan haber bajo este sitio. Los subsitios son simplemente como una forma de encapsular nuevos sitios. Una de las cosas que mencionaba Gerardo también es, por ejemplo, que cuando uno tiene un portal en una organización, muchas veces lo que se puede querer es generar un espacio para cada una de
las secciones de nuestra organización, por ejemplo, un espacio para recursos humanos, un espacio para el área de administración, etcétera. Y bueno, la posibilidad de crear subsitios dentro de un sitio que tenemos nos permite generar esos espacios de forma que sean independientes para cada uno y a su vez estén interconectados en la organización en general. Volviendo a lo que es el contenido, nosotros también vamos a poder, como les decía, al margen del template que se va a generar, vamos a poder crear nuevos contenidos. Para esto ya pasamos al siguiente concepto, dentro de los conceptos importantes que había mencionado Gerardo, que serían, por ejemplo, los de listas y bibliotecas. En principio, una lista de SharePoint, vamos a pasar a crear una para entender lo que sería este concepto y ver qué posibilidades nos da. Bien, como podemos ver, cuando nosotros creamos una nueva lista, en principio nos va a aparecer un lienzo vacío con una columna por defecto. Básicamente la lista la podemos ver como si fuese una tabla en una base de datos o una hoja en una planilla Excel, en la cual podemos definir columnas y almacenar datos en filas. En este caso, cuando la creamos por defecto, el template más básico de lista nos viene con una única columna de texto. Cuando nosotros queramos agregarle más columnas a la misma, podemos tener una opción rápida aquí, donde podemos ver los tipos de información que se pueden ir almacenando. Podemos tener varias líneas de texto, una columna de ubicación, puede ser un número, un verdadero o falso, o sí o no. Podemos almacenar usuarios, fechas, múltiple opción, algún vínculo, imagen, etc. O sea, nos va a dar muchas posibilidades en cuanto a la información que se puede manejar en la misma. Si nosotros vamos al icono de acciones del sitio, a su vez, vamos a encontrar, estando posicionados dentro de una lista, la opción de configuración de esta lista en el caso de que queramos ver qué otras configuraciones más podríamos hacer a la misma. Acá, por ejemplo, podemos ver un poco más el detalle de las columnas que tiene cada lista y podemos crear las columnas ya dentro de la configuración de la misma. Si nosotros nos dirigimos desde esta sección de menú, vamos a tener opciones un poco más avanzadas en cuanto a la creación de una columna para una lista, que nos van a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, definir si esa columna debe contener información, si los valores que requiere la misma tienen que ser únicos, en el caso de que esa columna sirva como un identificador dentro de la lista. También se pueden generar validaciones, es decir, podemos aplicar fórmulas parecidas a lo que sería una fórmula en una celda de un Excel, en la cual se puede mezclar la información con otros valores dentro de otras columnas. Se puede también validar la información misma de la columna. Por ejemplo, especificar si esta columna es de tipo numérico, que tenga que seguir cierto patrón,
o se puede establecer una fórmula para validar que algo tiene el formato de un correo electrónico. Y de esta forma lo que estamos generando, por ejemplo, puede ser la posibilidad de crear un formulario con distintos fines, donde se pueden agregar una serie de opciones que luego se le comparte a un usuario y puede completar, y ya nos va quedando un registro dentro de la lista. Esta sería una de las opciones más comunes en cuanto a un formulario digamos, al uso de una lista de SharePoint. Nosotros cuando generemos todas nuestras columnas, vamos a hacer un par de forma más rápida. Simplemente para ver cómo se vería nuestro formulario a la hora de ser completado. Nosotros, luego de que tenemos nuestras columnas agregadas, podemos ir simplemente a agregar un elemento y ahí nos va a desplegar nuestro formulario. En principio, esta visualización de formularios está basada en Power Apps, que es también una aplicación, una herramienta de Microsoft. Nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar esta visualización a una visualización más clásica para aquellas personas que están, por ejemplo, acostumbradas a versiones anteriores de SharePoint. Y nos va a permitir, por ejemplo, ver el formulario en un formato más clásico, estilo HTML, o incluso como un pop-up, para que sea completado por el usuario. Otra posibilidad que nos da también trabajar con este tipo de listas es una opción de edición rápida, donde cuando nosotros de repente queremos agregar información más rápida, no necesitamos llenar ese formulario, sino que simplemente la vamos completando rápidamente sobre el lienzo mismo de la lista. Cuando terminamos de agregar toda la información, simplemente ponemos salir de la edición rápida y ya con eso se guardaría la información en la lista, y como se puede observar, van a aparecer las opciones como si fuera una tabla, como les mencionaba al principio. Otra ventaja que nos da la opción rápida a veces es, de repente podemos tener una serie de información en un Excel, copiamos las filas, si las columnas son correspondientes con las que tenemos en nuestra lista, simplemente pegamos la información en la edición rápida y podemos cargar datos de forma masiva. También tenemos otra opción que es exportar esta lista a Excel. Eso nos va a permitir también crear o tener la posibilidad de manipular la lista y los datos que contiene en una planilla Excel. La misma se va a exportar, va a generar una conexión con esta lista y nos va a mostrar los datos que hay en ella. Cuando nosotros actualizamos esta lista, podemos ir al Excel, refrescar la información y vamos a ver la información actualizada. Eso es muy útil a veces cuando no queremos o preferimos no tener que entrar a nuestro sitio de SharePoint para simplemente ver los datos que hay almacenados en una lista o guardar datos en la misma, y manejarnos directamente con una herramienta capaz que estemos un poco más familiarizados, y utilizar directamente la planilla de Excel. Bien. Sí, te hago un comentario ahí, Rubén, conforme también a esto que estás comentando. No sé si lo ibas a decir, pero por la duda me adelanto. También lo que se puede hacer en este caso, justo con esto que acabas de comentar, de conectarlo con
con una planilla Excel, y hay gente que está más familiarizada con ese tipo de herramientas, es armar una especie de flujo de trabajo también sobre la lista, que le informe a la persona mediante un correo electrónico cuando, por ejemplo, se modifica o se agrega un nuevo elemento en esta lista. Entonces, al informarle a la persona que se agregó el elemento en la lista mediante tu proceso, ya la persona puede refrescar, como comenta Rubén, el Excel, y ya va a poder tener la información sin tener que acceder a la plataforma. Le va a llegar un correo de que alguien ingresó un campo o un ítem en la lista, o modificó un ítem en la lista, y ya lo va a poder refrescar directamente desde su Excel, ¿sí? Simplemente quería contarte esto, no sé si le ibas a comentar, pero por la duda me adelanté al tema. No, está perfecto. En principio iba a pasar a comentarles un poco sobre las bibliotecas, pero ahora digamos que mencionaste el tema de poder generar un flujo, o también que lleguen avisos cuando se realizan cambios en la lista. Quizás vale la pena destacar que la lista misma da algunas posibilidades para avisos sobre cambios en la misma. Esto se ve en esta opción. Es lo que previamente en otras versiones eran las alertas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de configurar ciertos avisos, como les mencionaba, en caso de que se produzcan modificaciones en nuestra lista de una forma muy sencilla. Simplemente seleccionamos la opción para que nos avise de estos cambios, ya sea si los cambios son en el momento. Podemos seleccionar también para que nos avise semanalmente un resumen de todas las modificaciones que se produjeron en nuestra lista. Y como bien decía Gerardo también, vamos a tener posibilidades de generar flujos. Actualmente está la herramienta que antes se llamaba Flow, ahora se llama Power Automate, que nos permite crear flujos bastante modernos y de forma muy sencilla. La verdad que es una herramienta muy útil. No voy a profundizar demasiado en esta porque es un mundo completamente aparte, en el sentido de las posibilidades que nos puede dar, pero basta con decir de que mediante esta herramienta, que podemos ingresar directamente desde nuestra lista, nosotros ya podemos crear un flujo que supongamos cuando se agrega un elemento en la lista, no solo nos avise por mail, sino que tenemos que avisarle a alguien con un mensaje de texto, o tenemos que generar un registro en una planilla en otro lugar, o incluso integración con otras aplicaciones. Es bastante potente en ese sentido. Se integra con muchas aplicaciones en las cuales se pueden generar flujos bastante complejos y complejos en cuanto a su estructura, pero simples a la hora de realizarlos. Y da un potencial bastante interesante a estas funcionalidades. Continuando con lo que les iba a mencionar, o sea, y repasando lo que habíamos visto en un comienzo, nosotros cuando nos dirigimos a las acciones del sitio y vamos a contenidos del sitio, ahí veíamos la presentación de todos los contenidos que tenía nuestro portal. En principio podemos observar cómo se agregó nuestra lista. Acá se ve que el icono es distinto que el resto, porque son dos tipos distintos de objetos. Los otros corresponden a las bibliotecas y este corresponde a las listas. Nos va a aparecer una información básica de algunas características de nuestra lista, por ejemplo, cuántos elementos tiene, cuándo fue la última vez que se agregó
o se creó o se modificó algún elemento dentro de la lista. Y bueno, continuando, pasamos a lo que sería el otro concepto que habíamos visto, que es el de las bibliotecas. Cuando nosotros queremos agregar una biblioteca, que la diferencia principal con respecto al concepto que vimos anteriormente es que las listas son contenedores de información plana, digamos. Y las bibliotecas son contenedores de archivos y a su vez nos permiten agregar información a esos archivos. Para verlo de forma más práctica, por ejemplo, creamos... Mientras vas creando la biblioteca, Rubén, hicieron una pregunta que nos consultan si se puede usar como bandeja de trabajo de los pedidos de los clientes y el estado de informando al cliente sobre las listas. Sí, claramente, como comentaba Rubén, esto puede tener como una especie de formulario en el cliente puede ir ingresando solicitudes o pedidos, y eso mediante estos flujos de trabajo que estábamos comentando o simplemente ingresando al sitio, nosotros podemos tener una visualización de lo que está solicitando o el pedido que está haciendo el cliente. ¿Sí? Así que eso, no sé si querés complementar algo más de la pregunta, Rubén. Me parece que con eso alcanza, pero cualquier duda o si no te quedó claro, comentame, haceme otra pregunta y lo seguimos viendo ahí. No, es correcto lo que decís, o sea, se puede perfectamente, o sea, de más está decir que las posibilidades de esto son virtualmente infinitas. Eh, es simplemente encontrar la forma de adaptar la necesidad del negocio a estas estructuras. Como les mencionaba, gracias a las posibilidades que nos da ahora Power Automate y la integración con distintas cosas, se pueden hacer procesos como ese que mencionan en la consulta de forma muy simple y bueno, que enriquece bastante y simplifica los procesos de negocio. Bien. Con respecto a lo que les comentaba sobre las bibliotecas, yo acá creé una nueva biblioteca. Como podemos ver, tenemos también inicialmente nuestro lienzo vacío. Se puede apreciar que básicamente se ve de una forma muy similar a lo que sería una lista. Vamos a tener las columnas. También vamos a tener la posibilidad de agregar columnas con información, distintos tipos de datos. A esto me refería con que nosotros tenemos la posibilidad de agregar archivos y agregar información asociadas a esos archivos. En la versión online, una característica que es bastante útil, que quizás no encontrábamos en todas las versiones on-premise, sí en algunas, y sobre todo aquellas que estaban conectadas con, con los add-ins de Office, digamos, es la posibilidad de crear directamente nuestra documentación, no solo agregar los documentos que ya teníamos en nuestro equipo, sino, por ejemplo, venir directamente y crear un documento. Gracias a la integración con las herramientas de Office 365, vamos a tener digamos, una posibilidad de trabajar sobre esta documentación y no necesariamente tener la aplicación cliente instalada. Nosotros podemos modificarlo con una versión web de Word, por ejemplo, de Excel o de cualquiera de las herramientas del paquete de Office. Esto está bueno en particular, ya que hablábamos del potencial de SharePoint como herramienta colaborativa, anexado también a las posibilidades de Office 365 de hoy en día. Se puede ver cómo
esto mejora mucho la colaboración en cuanto a documentos. Acá, por ejemplo, tenemos a Gerardo que está editando al mismo tiempo que yo este documento que acabo de crear. Acá se ve, está conectado con otro usuario. Acá puedo ver cómo va actualizando ese documento. Esto a su vez se va guardando automáticamente, por lo cual es muy difícil perder información ante problemas inesperados, digamos. Y al estar en la nube es documentación que vamos a poder acceder muy fácilmente. Si nosotros supongamos que, si bien está buena la opción de poder editar en conjunto un documento, quizás queremos asegurarnos de que el documento que nosotros estamos editando sea solo para nuestro uso, o queremos asegurarnos que los cambios que estamos haciendo primero se vean reflejados y después otras personas puedan actualizarlo. Eso también lo vamos a poder hacer. Voy a cerrar acá. Vuelvo a la biblioteca. Acá ya veo el documento que acabo de crear. Ahora, en el caso de que yo quiera realizar lo que les comentaba, voy a tener la opción que vemos acá, que se llama extraer del repositorio. Para los que hayan manejado versiones anteriores de SharePoint, quizás recuerden esta opción como la opción de proteger o desproteger un documento. Cuando yo lo extraigo del repositorio, es decir, lo desprotejo, lo que estoy haciendo es bloqueando el documento para la edición de otros usuarios. De esta forma, yo puedo entrar al mismo, puedo editarlo nuevamente, como se ve acá, pero ya Gerardo no va a poder editar este documento. A su vez, también cabe destacar que las ediciones que haya hecho Gerardo, cuando yo tenía el documento cerrado, por ejemplo, o las últimas que haya realizado el usuario que no era propietario del mismo, van a aparecer marcadas para resaltarme si hubo cambios en el documento mientras yo no lo estuve usando. Esto es particularmente útil y bueno, le da un poco más de facilidad a la hora de realizar trabajos conjuntos y colaborativos. Si volvemos a lo que sería SharePoint, cuando yo termino de editar mi documento y quiero, en cierta forma, liberarlo para otros usuarios, basta con insertar el documento nuevamente en el repositorio. Vamos a poner un comentario, le damos proteger. Acá justo se llama como se llamaba antes. Y ahí el documento ya puede ser nuevamente editado por otras personas. Esto, en principio, básicamente, si no tenemos otras configuraciones más complejas, que también se pueden hacer. Al igual que como teníamos en la lista, que nosotros veníamos al icono de acciones del sitio, en las bibliotecas también vamos a poder venir acá y vamos a tener una opción de configuración de esta biblioteca. Esta biblioteca lo que va a tener dentro de sus configuraciones son posibilidades más avanzadas para personalizar con la posibilidad de ajustarlo mejor a nuestras necesidades. En principio, como les decía, si bien nosotros en esta biblioteca, que no tiene ninguna configuración en particular,
ambos podíamos editar el documento. Nosotros también podemos restringir esas opciones configurando los permisos para la misma. Ahora, en un momento, entraríamos un poco en lo que sería el mundo de los permisos. También podemos configurar las versiones dentro de esa biblioteca, que para el caso de que el fin del sitio sea la utilización como gestor documental, nosotros lo que vamos a poder hacer, que es muy importante en los gestores documentales, es asegurarnos de que nuestra biblioteca de documentos tenga un versionado. En principio y por defecto, las versiones de los documentos que se crean se les dice versiones principales. Cuando son ya la orientación es más colaborativa, o también son documentos que requieren cierto flujo, o son documentos que se van trabajando en etapas. Es muy útil también habilitar lo que son las versiones de borrador. En este caso, se generan versiones intermedias entre las versiones que quedan publicadas de un documento. Es decir, aquellos que están trabajando sobre el documento pueden ver, por ejemplo, la versión 1.1, 1.2, y los que simplemente tienen acceso a visualizar las versiones publicadas ven de repente la versión 1.0, que fue la última que se publicó. Si ya están trabajando en la 2. algo, el resto de las personas ven la 2.0, y así se va manteniendo, digamos, la facilidad para trabajar sobre documentos y mantener las versiones correctas en lo que sería la visualización de las personas en general. Volviendo un poco a la configuración de la misma, también vamos a tener el apartado de columnas, como bien teníamos en lo que serían las listas, permitiéndonos agregar metadata a nuestra documentación. Eso es particularmente útil a la hora de realizar búsquedas de nuestros documentos. Si nosotros agregamos este tipo de información, o sea, columnas con metadata que enriquezca lo que serían los documentos que estamos guardando en nuestro portal, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, cantidad de información muy grande, lo que nos va a permitir es poder realizar búsquedas y refinamientos y encontrar nuestra información de forma mucho más rápida, ágil y bueno, es muy útil en ese sentido. Deteniéndonos un poco en lo que les comentaba sobre los permisos, si yo ingreso a lo que sería la configuración de permisos, me van a aparecer en principio la configuración de permisos que tenemos sobre esa biblioteca. Una de las cosas que había mencionado Gerardo cuando hablaba sobre las características principales de lo que sería la plataforma en general, ponía como punto fuerte la posibilidad del manejo de permisos de forma de garantizar la seguridad de nuestros documentos. Actualmente, en lo que sería la plataforma de Office 365 y de SharePoint Online, nosotros vamos a tener la posibilidad de manejar dos tipos de permisos. Básicamente, los permisos sobre la plataforma en sí, que van a regir para los usuarios de nuestro dominio, digamos, para los usuarios de nuestra organización, que yo los puedo manejar por medio de esta herramienta, pero también vamos a tener la posibilidad
de compartir nuestra documentación o nuestras páginas, por ejemplo, para darle acceso de visualización, por ejemplo, a usuarios que no sean de nuestra organización. Es decir, tenemos un cliente al cual le queremos compartir una planilla, simplemente vamos a ir a nuestro documento, por ejemplo, o sea, creamos un documento. Cuando queramos compartirlo, vamos a poder generar un vínculo y compartirlo con el correo de ese cliente, así ya sea de Gmail o sea correspondiente a otra organización. Esto va a generar, en cierta forma, un token asociado a ese correo, que es como si fuese un usuario virtual para ese cliente, que lo va a destinar al uso de ese documento en particular. También, si queremos crear un sitio que sea completamente privado a nuestra organización y evitar fugas de información, podemos asegurarnos restringiendo esta posibilidad y haciendo que nuestro sitio solo sea compartido con personas de la organización y evitar que así nuestros colaboradores compartan información con personas externas. Esto para asegurar que la información no se estaría transmitiendo a lugares que no deseemos. Así como también pasaba con las listas, vamos a tener algunas opciones como la de los flujos, al igual que teníamos en una lista, quizás en una biblioteca de documentos tenga más opciones, o sea, o se le pueda ver mucho más la utilidad a este tipo de herramientas. Una cosa que me gustaría destacar o hacer un paréntesis en cuanto a esto es que si bien nosotros podemos crear flujos con Power Automate, o lo que se llamaba Flow hasta hace poco tiempo, también se pueden crear, para aquellas personas que están familiarizadas con otras versiones de SharePoint, se pueden crear flujos basados en el motor de flujos de SharePoint 2010 y también basados en el motor de flujos de SharePoint 2013. En ambos casos, también se los puede hacer sobre la plataforma de SharePoint Online. Por último, también, sí, ibas a decir algo, Gerardo. Sí, otro Bueno, punto a destacar que me parece también clave en el tema más que nada de la organización de esta información, sobre todo cuando hay un volumen de información tanto en las listas como en los documentos muy grande, es el caso de las vistas, ¿no? Que podemos jugar también con vistas particulares para poder organizar de una mejor forma toda la información que nosotros tenemos. Como decía Rubén, podemos meter la metadata, que son las etiquetas que tienen asociadas cada documento, y bueno, y poder armar una vista dentro de nuestra biblioteca o de nuestra lista para que se vean, por ejemplo, simplemente ese tipo de etiquetas puntuales y bueno, después filtrarlas y tener esa información más fácil de acceder cuando tenemos una biblioteca con 1500 elementos. También tenemos esa posibilidad de generar vistas que nos permitan a nosotros poder tener la información tanto en las listas como en la biblioteca mucho más organizada y más fácil de acceder. Nada, simplemente quería comentar eso también para que estén todos alineados. Exacto. El concepto de vista que menciona Gerardo es muy importante y muy útil, sobre todo cuando la información que tenemos es muy grande. Cuando nosotros tenemos ya sea una lista o una biblioteca y tenemos grandes cantidades de datos, la vista, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla, en el lienzo del cual les hablaba en un comienzo, puede ser, o sea, nosotros podemos generar distintas vistas de esto.
En este caso, por ejemplo, voy a crear una vista estándar para que podamos ver a qué se refiere este concepto. En las vistas yo voy a poder especificar las columnas que quiero mostrar. Voy a poder especificar el orden en que me van a aparecer los elementos. También voy a poder especificarles qué elementos quiero mostrar. Puedo agruparlos, puedo especificar, por ejemplo, si para los dispositivos móviles utilizar una vista determinada. Yo cuando guardo una nueva vista, me va a aparecer la vista seleccionada acá. Nosotros teníamos la vista de todos los elementos y ahora yo generé vista personalizada. En este caso, me sigue mostrando los mismos porque no le puse ninguna particularidad, pero por ejemplo, si yo quisiera especificar un comportamiento determinado, tenía un elemento que se llamaba D. Voy a poner que solo se vean los elementos cuyo título sea D. Y cuando guardo la configuración de la vista, solo tengo mi elemento D. Si quiero ver la vista original que viene por defecto, voy a ver todos los elementos. A veces, o la practicidad que tiene esto es que supongamos que tenemos 2000 elementos en una lista. No nos sirve de nada que los 2000 elementos se carguen de una, sino que nosotros seguramente lo que vamos a querer es trabajar sobre elementos que cumplan cierta particularidad. Para eso generamos la vista y trabajamos de forma más cómoda con aquellos elementos que nos interesan. A su vez, es muy importante manejar este concepto porque cuando la cantidad de datos crece exponencialmente, generan se alcanzan ciertos límites en cuanto a la información que SharePoint puede mostrar de una sola vez. Y ahí entra a tener más relevancia el concepto de la vista para hacer que nosotros podamos, por ejemplo, segmentar esa información y no tener problemas a la hora de visualizarla. Bien. Por último, digamos, en cuanto a los conceptos que habíamos visto, también habíamos mencionado lo que era el concepto de los subsitios dentro de un sitio, que sería otra de las estructuras que podemos crear. Vamos a ver un pequeño ejemplo yendo a lo que hablábamos hoy, de generar subsitios para los distintos sectores de nuestra organización. Podemos poner uno, digamos, para el área de recursos humanos. Nos van a aparecer las plantillas que les mencionaba hoy. Nosotros, el sitio sobre el cual estamos trabajando actualmente es un sitio que tiene, se llama sitio de equipo y tiene la visualización de Office 365. Podemos elegir otros tipos, digamos, como un sitio de grupo que dice experiencia clásica. Ahí vamos a ver un SharePoint más parecido a los anteriores, digamos, para aquellos que están más familiarizados con ellos. Tenemos otras opciones, centro de documentación, también. Acá quizás falten algunas, pero podrían aparecer más opciones dependiendo de algunas características que tengamos activadas en nuestra plataforma. Pueden aparecer sitios de proyecto, por ejemplo, pueden aparecer sitios de publicación, todo orientado dependiendo de las necesidades que les mencionaba hoy de cada uno.
Cuando nosotros creamos nuestro subsitio, vamos a poner, por ejemplo, experiencia clásica, también vamos a poder definirle los permisos. En este caso, si seleccionamos permisos exclusivos, digamos que es un subsitio para un área de la organización que solo nos interese que esa área de la organización ingrese. Bueno, vamos a poder hacerlo. Vamos a poder especificar esa segmentación en cuanto a permisos. Podemos especificarle que por defecto nos aparezca en la navegación que señalaba en un comienzo cuando describía los elementos de la página principal, de forma que vamos a tener nuestro sitio accesible de forma muy, muy fácil. Y simplemente le damos crear. Esto nos va a ir generando el nuevo subsitio que a los efectos de lo que les mencionaba inicialmente, es en cierta forma también un sitio de SharePoint encapsulado dentro de otro sitio al cual le podemos dar el uso específico que queramos. También va a tener, o sea, ciertos contenidos. Como pueden ver, son distintos que los contenidos que aparecían en el otro subsitio porque elegí un template diferente. Al igual que en los otros casos, voy a poder generar más contenido dentro de este. Y eso nos va a permitir ir definiendo la estructura de nuestra organización dentro de nuestro portal. Ya sea que queramos utilizarlo como una intranet o como un repositorio de documentos, tenemos la posibilidad de organizar todo el contenido de ella de una forma más específica y que nos garantice que va a cumplir con nuestros propósitos. No sé si querés agregar algo con respecto a esto, Gerardo. No, simplemente comentarles que lo que decía al principio también, el tema de que esto que estamos viendo ahora es la herramienta en su versión out of the box, sino que también se pueden agregar desarrollos con los nuevos SharePoint add-ins y diferentes cosas que se pueden hacer sobre la plataforma, que se puede ir trabajando, pero obviamente esto es cuando va evolucionando la organización, se le pueden ir agregando este tipo de mejoras con nuevos desarrollos a medida puntualmente para estar alineados con los requerimientos de la organización. Pero eso es más en detalle con desarrollos puntuales con los SharePoint add-ins, que bueno, lo que antes se conocían como las famosas web parts. Sí, eso también quería comentarlo como agregado, pero no sé si alguien tiene alguna otra consulta o algo que quieran hacernos. Por ahora creo que no. Así que bueno, no sé, Rubén, si tenés algo más que comentar tú. No, en principio era básicamente un paneo general de la herramienta. Sin lugar a dudas, cabe destacar que esto es nada más que la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma. La, la plataforma da muchísimas posibilidades, los usos que se le pueden dar, o sea, son infinitos. La idea siempre es poder conocer la realidad que uno tiene primero y así poder ir adaptando la plataforma a esa realidad y ajustando las capacidades de la misma a lo que necesitamos. Pero bueno, es muy completo y si se le da el uso correcto, es una gran herramienta. Sí, ni que hablar que es como dice Rubén, esto es para que usted, un breve pantallazo de lo que hay para hacer. Como vieron, hay mucho, hablamos de 3 ítems puntuales, 3 grandes ítems, pero claramente esto, la idea es que ustedes después se puedan ir metiendo y puedan ir explotando la herramienta, jugando con ella.
para bueno, poder hacer crecer la organización y poder ver cómo maneja, cómo funciona básicamente la herramienta, ¿sí? Así que los invitamos a ustedes a que puedan poner su versión trial y poder probarlo, a ver cómo le funciona. Y ni que hablar que cualquier duda, consulta que tengan, estamos disponibles para hacerlo. Si querés pasar el slide, Rubén. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, queremos agradecerle por la participación. Sé que es muy temprano en estas horas, bueno, ahora ya es un poquito más tarde, pero nada, queríamos agradecerle a Prati Academy por esta iniciativa, que es genial y que está buenísimo en estos tiempos, poder contar con este apoyo para poder capacitarnos y estar al día con las últimas cosas. Y ni que hablar bueno, cualquier duda, como les comentaba, consulta, ahí están nuestros correos electrónicos, nos pueden consultar y escribir si quieren saber algo más de la plataforma. Y bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias a los que participaron. Y bueno, y estamos en contacto para futuras charlas. Gracias Pero a todos. bueno, muchas gracias a todos.